de los que nunca creían en esas historias de miedo, esas que los viejos cuentan para asustar a los niños. Pero una noche, todo cambió. Era casi medianoche, y como todos los días, salí de trabajar, tomando el camino de siempre, uno que pasaba por un terreno baldío, al borde del pueblo. No sé por qué, pero ese lugar siempre me causaba un poco de inquietud, aunque lo ignoraba. Las malas hierbas crecían descontroladas y ocultaban todo lo que había dentro, como si la naturaleza misma quisiera cubrir algo. La gente hablaba de ese sitio, decía que era maldito, pero yo nunca le di mucha importancia. Todas las noches escuchaba ruidos cuando pasaba por ahí, crujidos, golpeteos e incluso algunos susurros que atribuían a los mapaches buscando comida. Siempre me encogía de hombros y seguía mi camino, pensando que eran solo mapaches rondando en la oscuridad. Sin embargo, aquella noche fue diferente. El aire se sentía más pesado. El viento soplaba con una intensidad que parecía querer arrancarte el alma, y una sensación de humedad calaba hasta los huesos. Cuando me acerqué al terreno baldío, noté que los ruidos eran diferentes. Eran más intensos, más humanos. Algo grande se movía entre las sombras del monte. Por un momento, intenté ignorarlo, pero un escalofrío recorrió mi espalda y me hizo vacilar. De repente, el silencio cayó sobre el lugar, pero no era un silencio normal. Era un vacío absoluto, uno que te envolvía, te atrapaba, y entonces la escuché, un llanto. No era el sonido de un animal, ni el crujido de las ramas, era un lamento, el sollozo de una mujer que transmitía una tristeza y desesperación inigualables. Me detuve en seco, todo mi cuerpo se paralizó, y aunque no quería admitirlo, sabía lo que estaba escuchando. Ese llanto era inconfundible. Lo había escuchado en cuentos para niños. Lo había oído en los ancianos del pueblo, quienes siempre advertían de ella, la Llorona. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Podía sentir el llanto en el aire, cada vez más cercano, más profundo. No era una historia, era real, y estaba allí, buscándome. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas se sentían como plomo, pesadas, incapaces de moverse. Traté de acelerar el paso, pero la sensación de que algo me acechaba era insoportable. Entonces, al final de la calle, la vi. Era una figura femenina, vestida de blanco, con el cabello negro y enmarañado, que le caía sobre los hombros. No caminaba, flotaba, apenas tocando el suelo. Su piel era pálida como la luna, y sus ojos, Dios, esos ojos. No sé si fue el terror o la certeza de que aquello no era humano, pero sin pensarlo dos veces, di media vuelta y comencé a correr. Corrí como nunca antes, sin atreverme a mirar atrás, pero sabía que ella seguía allí, flotando detrás de mí, acercándose cada vez más con sus lamentos. Llegué a mi casa casi sin aliento. Cerré la puerta con fuerza, intentando calmarme. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Pero lo peor aún no había terminado. Al mirar por la ventana, la vi, su sombra, oscura y aterradora, deslizándose lentamente por el cristal. No moví ni un músculo. Estaba paralizado, viendo cómo pasaba de largo. Mis perros, que siempre estaban tranquilos, comenzaron a aullar como si estuvieran poseídos por el mismo terror que yo sentía. Todo en la casa se llenó de un silencio espeso, salvo por esos aullidos y el eco lejano de los lamentos.
Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. 10 minutos en los que cada segundo se sentía como una eternidad. Y de repente, el silencio. El llanto desapareció, los perros se calmaron y la noche volvió a la normalidad. Pero yo no volví a ser el mismo. Desde entonces, evito ese camino como si fuese la peste. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que hay cosas en este mundo que no deben ser vistas ni escuchadas. Algo me eligió esa noche, algo que no me ha dejado del todo, y no quiero volver a tentarlo. Todo sucedió hace unos meses, cuando decidí tomarme unos días de descanso. Encontré un hotel que parecía perfecto, recién remodelado, pero conservaba ese aire antiguo que me encantó. Era tranquilo, con pocos huéspedes, y la oferta que me dieron era demasiado buena como para dejarla pasar. Desde el primer día, todo fue como había imaginado: jardines hermosos, silencio absoluto y una habitación cómoda con vistas al patio interior. Parecía el lugar ideal para desconectar, pero la primera noche todo cambió. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras me debatía entre el sueño y la vigilia, escuché algo. Al principio pensé que estaba soñando, pero el sonido era real. Un sollozo. Era suave, como si viniera de lejos, pero lo suficientemente claro como para hacerme abrir los ojos de golpe. Pensé que sería alguien en la otra habitación o en el pasillo, así que no le di mayor importancia, pero el lamento continuaba, cortando el silencio de la noche. Me levanté, un poco inquieta, y salí al pasillo para ver si había alguien. El corredor estaba desierto, apenas iluminado por la luz tenue que hacía que todo parecía más largo y oscuro. Caminé un poco, pero no había señales de nadie, solo el eco de mis pasos. Volví a mi habitación y decidí llamar a recepción. Subió un joven empleado a revisar, pero no encontró nada. Me dijo que los edificios viejos a veces hacen ruido, pero su sonrisa nerviosa me dejó más incómoda que tranquila. El segundo día transcurrió sin problemas, pero esa misma noche los lamentos volvieron. Esta vez más claros, más insistentes. Llamé nuevamente a recepción y el mismo chico revisó el pasillo, pero otra vez no había nadie. Empezaba a pensar que me estaba volviendo loca. La tercera noche fue la peor. Decidí darme un baño nocturno en la piscina para relajarme y no pensar más en los lamentos. Pero al regresar a mi habitación, doblando una esquina, vi algo que me dejó paralizada. A unos metros de distancia estaba una mujer, vestida de blanco, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro. Me miraba fijamente sin moverse. No supe qué hacer. Pensé que sería alguien gastando bromas, pero no había nadie más en ese piso. Intenté no darle más vueltas. Bajé a recepción y luego volví a mi habitación, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Esa noche, los lamentos no tardaron en regresar. Esta vez eran más fuertes y lo peor, venían justo del otro lado de mi puerta. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué despacio a la puerta y miré por la mirilla. Afuera, frente a mi habitación, estaba la misma mujer que había visto antes en el pasillo. Su rostro ahora estaba cubierto de lágrimas y su cuerpo se balanceaba suavemente, sollozando. Sentí un terror indescriptible. Llamé a recepción, temblando, pidiendo ayuda. El recepcionista me aseguró que subiría enseguida. Pasaron minutos que parecieron horas, mientras los sollozos seguían más intensos. Cuando el chico llegó,
Los lamentos cesaron de golpe. Abrió la puerta y revisó el pasillo, pero no había nadie. No sabía qué decir. Estaba aterrada y me disculpé, pensando que quizás estaba imaginando cosas. Pero entonces el recepcionista me dijo algo que me dejó helada. No se preocupe, señorita. No creo que esté bromeando. Lo raro es que usted es la única huésped en este piso. Esto que les voy a contar me pasó hace unos meses y aunque he tratado de olvidarlo, la verdad es que no puedo. Aún me sigue dando vueltas en la cabeza y sé que algunos no me van a creer, pero tenía que sacarlo de mi pecho. Eran casi las 2 de la mañana. Había estado en casa de un amigo viendo películas y, como siempre, me regresé solo por ese camino viejo que pasaba cerca del río. No es la primera vez que lo hago y la verdad es que me gusta la tranquilidad de manejar por ahí, sin carros, sin ruidos, solo yo y la carretera. Pero esa noche fue diferente. Apenas crucé el puente, escuché algo raro. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era un sonido más humano. Era un llanto, pero suave, casi como si alguien estuviese muy lejos. No le presté mucha atención. Seguí manejando, pero el llanto no desaparecía. Al contrario, se volvía más fuerte, más nítido. Y fue entonces cuando la vi. A la orilla del camino, justo antes de la salida del puente, había una figura de blanco, una mujer, parada ahí con un vestido largo, sucio, casi transparente. No podía verle bien la cara, tenía el cabello largo y negro cubriéndola. No sé qué me pasó, pero el miedo me paralizó. Era como si mis manos no quisieran soltar el volante, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarla por el retrovisor. De repente, el auto comenzó a fallar. Las luces empezaron a parpadear. El motor hizo un ruido extraño y sentí que perdía el control del volante. Fue como si algo estuviera empujándome a quedarme ahí, como si no pudiera avanzar. El llanto se hacía más fuerte, pero no solo lo escuchaba detrás de mí, parecía que venía de todas partes, como si me estuviese rodeando. Intenté arrancar de nuevo, con el corazón latiéndome a 1000, y justo cuando el auto respondió, vi algo en el espejo retrovisor. Esa mujer estaba mucho más cerca, y su llanto ahora era desgarrador. Aceleré lo más que pude, casi sin respirar, hasta que finalmente dejé el puente atrás. El sonido desapareció de golpe, como si nunca hubiese existido, pero esa sensación de frío y de ser observado, esa no se fue. Cuando llegué a casa, mis perros estaban inquietos, ladraban hacia la puerta y a las ventanas. Yo no pude dormir esa noche, y aunque no volví a pasar por ese camino, sigo sintiendo que algo de esa noche me persigue. No sé si fue la Llorona, pero algo me hizo sentir que no estaba solo. Y créanme, eso no es lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Hace unos años, decidí visitar a mi abuela en un pequeño pueblo del sur del país. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y con un río que cruzaba cerca de la casa. Desde niña, mi abuela me había contado historias sobre aquel río, historias que yo siempre tomé como simples cuentos para asustar a los niños, pero aquella visita me hizo cambiar de opinión. Era una noche calurosa y el aire en la casa se sentía denso, casi irrespirable. No podía dormir, así que salí al patio a buscar un poco de alivio. Desde ahí podía escuchar el murmullo del río en la distancia. Su sonido siempre había sido relajante, pero esa noche sonaba diferente. Había algo inquietante en ese eco,
como si algo más en el agua fluyera en sus corrientes. Me invadió una extraña sensación de nerviosismo, pero decidí ignorarla y caminar hacia el río. Lo necesitaba para despejar mi mente. Al acercarme, noté que la luna apenas iluminaba el sendero y los árboles a ambos lados proyectaban sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue cuando llegué a la orilla y vi a una figura al otro lado del río. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba de espaldas, con un vestido largo y blanco que se agitaba ligeramente con el viento. No podía verle la cara, pero algo en su postura me hizo sentir una incomodidad terrible, como si estuviese fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecían clavados al suelo. Fue entonces cuando escuché el llanto, un sollozo suave, desesperado, que parecía venir de todas partes a la vez. Mis piernas temblaban y mi corazón martillaba en mi pecho. Quería huir, pero no podía apartar la vista de aquella figura. El llanto se hizo más intenso, más profundo, y la figura comenzó a girarse lentamente hacia mí. No sé cómo describir lo que vi. Su rostro era una mezcla de terror y dolor puro. Sus ojos vacíos parecían mirarme directamente al alma, y su boca abierta, en un grito silencioso, se retorcía en una expresión de agonía. Todo mi cuerpo se paralizó. La escuché justo al lado de mis oídos, susurrando entre sollozos. Eché a correr. Nunca en mi vida había corrido tan rápido. Sentía que el aire se volvía más pesado a cada paso, y el sonido del llanto me perseguía, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Apenas pude llegar a la casa de mi abuela, y cuando cerré la puerta detrás de mí, los sollozos cesaron de golpe. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela lo que había visto. No se sorprendió, me miró con sus ojos cansados y dijo en voz grave: «Eso fue la Llorona, hija. No es la primera vez que alguien la ve cerca del río, y dudo que sea la última». Desde esa noche, no volví a acercarme al río, pero de vez en cuando el viento sopla fuerte y la noche está en silencio, puedo jurar que aún escucho ese llanto a lo lejos, llamando, buscando y esperando. Gracias por escuchar estos relatos. Si te gustaron, dale like y suscríbete para más. Estaré subiendo 4 videos a la semana: martes, jueves, viernes y sábados. No te pierdas los próximos videos. Si quieres que tus relatos o historias aparezcan en el canal, mándalos a nuestro correo de relatos, relatoselarcanista@gmail.com. Deja que tu creatividad de horror nos sorprenda o tus vivencias nos impacten. Nos vemos en una próxima historia o relato.